Esta emisora tiene el alto agrado de presentar Salud desde el alma. Un encuentro espiritual con los consejos más valiosos para tener una mejor calidad de vida. Salud desde el alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Bienvenidos. Por eso yo te quiero. Bien, buenos días amigas y amigos. Aquí estaba negociando con Stalin que me dé el micrófono de una vez. Dice que le gusta la introducción de nuestro programa, esa música que le apasiona, ¿será? ¿Cómo están? Debe ser. Hola, Eufemia Guamán está con nosotros y su servidor Gonzalo Arcos en su programa Salud desde el Alma. Hoy, día viernes, ¿qué fecha estamos? 24 de marzo, vísperas de un buen fin de semana que vamos a tener todos. Aunque un poco tristes porque no ganamos con Paraguay. No ganamos el fútbol. Bueno, así es la vida, así es el fútbol. Pero hay que poner cara buena al Bien, mal tiempo. Estamos continuando con este trabajo con los niños, porque es muy importante que los padres tomen conciencia de cómo tratar la relación con los niños para evitando las críticas destructivas, que ya hablamos ayer, y ahora tenemos la pelea, la agresividad. El niño, ¿por qué aprende a pelear? ¿Por qué aprende a ser agresivo? Y esto también, pues, muchas de las causas están en el ambiente familiar, en familias conflictivas. El niño va aprendiendo esa forma de actuar. Hay padres que solamente les gritan, que solamente están peleando, y al niño le dejan que también vaya desarrollando esa agresividad. Entonces padres e hijos se dan todo el tiempo. El padre grita, el niño grita, la madre grita, y claro, se ve violencia, ¿no? Cuando también los padres se pelean entre ellos, se golpean entre ellos. El niño también aprende, el niño golpea a sus hermanitos también. Bien, entonces todo esto vamos a enfocar hoy día y espero pues que sea de mucho provecho para ustedes. Para todos nosotros, porque siempre habrán amigos, pacientes, personas que nos rodean, que podrán necesitar en algún momento nuestra colaboración. Todos los que escuchamos, todos los que aprendemos en un momento dado, debe ser compartido. No es solamente para que nos quedemos nosotros con el conocimiento, sino aprovecharlo aplicándolo. Bien, se dice que hay muchísimos motivos por los que un niño puede tener ese comportamiento agresivo y se desarrolla tanto la hostilidad hacia los demás que pueden llegar a los golpes. Nosotros vemos continuamente los llamados de atención que hay en las escuelas desde muy pequeños, de niños muy agresivos, niños que hacen tanto daño a sus compañeritos y que arman hasta pandillas y grupos para agredir al que lo ven más débil, más callado, más tímido. Pero hay que analizar cuál puede ser la causa por la que esos niños se dan tan a la agresividad como una situación tan común para ellos. No lo ven como nada malo. Y en parte pues vamos a ver las razones, ¿no? Por eso dice, en primer lugar hay que tomar en cuenta el temperamento del niño. El temperamento del niño es importante. Aunque muchos creen que es porque sí, por los cromosomas, por los genes, pero no toman en cuenta que el niño desde que está en el vientre de la madre puede estar ya recibiendo toda una información y de hecho toda una característica temperamental muy fuerte, dependiendo de
cómo vivió la madre durante los 9 meses que ese bebé estuvo en su vientre. Claro, y eso implica pues la agresividad que la madre desarrolló ese momento, por decir algo, no estaba preparada para embarazarse, tenía sus proyectos, de pronto estaba estudiando, tenía proyectos de estudios, de ser una buena profesional. O de viajar. De viajar, o sea, de ser libre todavía, y de pronto se encuentra con que está embarazada. Y eso implica pues responsabilidades que todavía no los quería tener. Y claro, cambio de planes a veces totalmente. Completamente. Entonces ella se enoja muchísimo por la situación, se enoja con su novio que la embarazó cuando él no es el culpable, porque los dos son los culpables. Responsables. Perdón, hablemos de responsabilidad, los dos son responsables de esta situación, pero le echa la culpa a él, le echa la culpa a todo el mundo, ella se enoja, rechaza al niño. Y ese fetito que está dentro está recibiendo toda esa información desde cuando todavía es 1 o 2 celulitas, está ya recibiendo la información, porque esas celulitas tienen mente propia ya. Y va creciendo ya con esa información, y si la madre no reacciona durante los próximos meses, y primero es un embarazo feísimo porque se le complica todo a la madre. El bebé que quiere salirse, el principios de aborto, la mujer que no se cuida, la mujer que está mal geniada, molesta, furiosa, y claro, tiene un niño ya con características de violencia, ya dispuesto a reclamarle permanentemente, de una forma inconsciente, porque ellos no son conscientes de esto, a su madre por el maltrato que recibió en el vientre. Claro, lo ideal sería que la mujer se diera cuenta a tiempo y durante el embarazo mismo pudiera hacer una terapia de sanación, de perdón, de liberación, para que ese niño entienda que, si bien es cierto fue un momento inesperado el que su madre lo concibió, sin embargo hay posibilidades de cambiar la situación, de cambiar el sentimiento negativo que tenía, y le va a ayudar muchísimo al niño, le va a ayudar tremendamente si logra en ese momento hacer la terapia, aunque si no lo logra también lo puede hacer después. Ahora hay psicoterapeutas que pueden ayudar muchísimo sanando esa situación que vivió el niño en la infancia. Sí, y a veces se ha visto casos en que la madre hasta ha pasado por su mente la posibilidad de abortarlo, y aunque no lo haya hecho, el solo pensamiento, la angustia, la posibilidad de expulsarlo a través de un aborto provocado, grava muchísimo dolor y tristeza en el niño, y también llegar a los casos de agresividad permanente. Sí. Nosotros les podemos ayudar si hay madres que están en esa situación, si hay chicas que están escuchando esto, señoras que están escuchando este programa y que de pronto tienen familiares, mujeres que están pasando por esta situación, pueden sacar citas con nosotros, que les podemos ayudar a liberarse un poco de este trauma, a cambiar su actitud, a tomar conciencia de la situación y a mejorar su nuevo estado. ¿Por qué es eso? Porque ya están en un nuevo estado que tienen que aceptarlo y comenzar a vivir con esa responsabilidad. Entonces, llámenos a los teléfonos de Ollantay, que gustosos les podemos servir a ustedes. Otra de las razones por las que el niño también puede ser muy agresivo, y esto pues es lo que se está reconociendo ahora a través del estudio de la genealogía, o sea, de la herencia ancestral que se lleva y que se está desarrollando muchísimo en nuestros tiempos, y por eso conviene que lo manifestemos ahora. Es importante que los padres tengan claro sus ascendientes, abuelos, papás, bisabuelos, fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, la fecha del matrimonio o del divorcio, los accidentes, en qué época sucedieron. Todos esos datos que parecen tan inútiles para cualquier persona que no ha escuchado la importancia del árbol genealógico, tiene pues, y es bueno que lo sepamos, una importancia enorme. Así es que ¿por qué les hablo de esto?
Hablamos de eso porque hay casos en que el niño, debido a la afinidad tremenda que guarda con sus abuelos, con sus bisabuelos por fecha de nacimiento o por fecha de muerte de ellos, pueden estar heredando características muy nefastas, violencia, agresividad, problemas severos en la conducta. Y cuando el niño sabe, o cuando la madre de ese niño sabe que su abuelo, su bisabuelo eran así de agresivos y violentos, pueden hacerse terapias sanando la relación entre ese niño y su abuelo o bisabuelo o su papá. En fin, hay posibilidades de liberar esa conexión tan nefasta. Por eso hemos mencionado esta posibilidad que no la narran los psicólogos tradicionales. Esto es parte de la psicología transpersonal que pone atención no solo a la vida desde el momento en que el niño nace, sino desde mucho atrás, de generaciones, como en la Biblia dice, ¿no? De 3, 4 generaciones atrás. Y por eso nos dicen también que cuando los padres comen frutas o uvas verdes, los niños rechinan sus dientes. Es decir, lo que está diciendo es que lo que viven los padres repercute enormemente en los hijos. Y no solo los padres, sino abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y toda la cadena. Entonces, hemos querido mencionar esto para no solamente enfocar la atención en la agresividad del niño cuando ya está fuera del vientre. Y algo que se me estaba escapando, el momento del parto. Un parto con violencia, con agresividad, que me podrían decir es que nadie va a golpear a una mujer. No, nadie golpea a una mujer en el momento del parto. Pero una mujer que llega a un hospital que ella no conoce, y que le atiende un doctor o una doctora o una obstetriz que no conoce y que le grita y que le insulta y que le dice en el momento en que ella está quejándose por el dolor intenso que le provocan las contracciones, ¿qué es lo que le grita a veces? Yo le he escuchado a colegas insultarlas y decirle, ahora te estás quejando y cuando lo estabas haciendo no y dijiste nada. Esa grosería lo han dicho muchísimos médicos y obstetras. Entonces hay que tener mucha compasión, porque ese momento en que la mujer necesita más apoyo, más comprensión, más ternura, puede estar cargada, y de hecho eso se ve en los hospitales generales, no quiero mencionar ninguno, pero se ve que no se le brinda atención. ¿Cómo viene ese niño? Ese niño viene rechazado en un ambiente totalmente desconocido por la madre. Cuando la ponen en la sala de parto, hay otras mujeres que están gritando a sí mismo, o en un quirófano donde hay mucho frío, donde hay mucha tensión, donde todos los que le rodean son también desconocidos, totalmente desconocidos, y entonces la mujer entra y se encuentra totalmente abandonada. Eso es un parto, un nacimiento con violencia. Por eso es que ahora está de moda y gracias a Dios se está difundiendo mucho que el parto sea sin violencia, de ser posible hasta en la casa, si es bien valorada y no corre peligro la mujer, como sucedía antes. Pero siempre y cuando haya una buena atención, una buena higiene y una buena valoración de la mujer para que no pase nada. A eso se llama el parto sin violencia, porque sí ha habido, cuando ha habido que recurrir, ¿se imaginan ustedes a utilizar un forceps en la cabecita del niño para apretarla y poderla sacar a la fuerza? ¿Cómo se sentirá ese niño? Ese niño está sintiendo que es agredido al máximo y viene ya con dolor, con sufrimiento, sino con alteraciones mentales ocasionadas por esa presión intensa en su cabeza. Todo eso va a repercutir en forma negativa. Y es lo que queremos recalcar, señalar, cambiar esas posibilidades. Por suerte, ya se ha prohibido en nuestro país, en ciertos hospitales, definitivamente el uso del forceps. ¿Por qué razón? Porque si no se sabe aplicar bien y si hay mucho riesgo, es mejor una intervención quirúrgica que llamamos cesárea. Lo mismo se ha dejado de lado el uso de la ventosa, porque también causaba problemas, no tan graves como el forceps,
pero había problemas, ¿no? Entonces, aparte de esto, ahora sí vamos a entrar lo que sucede con el niño cuando ya está en brazos de la madre. Conozco casos de niños que son rechazados por el padre. Si fue una niña y él quería un varón, ni siquiera se acercan a visitar a la madre y peor a ver al niño. Pasan días, pasan meses y no se acercan. ¿Cómo puede sentirse ese niño? Y he visto poquísimos casos en que la misma madre, que esto sí que es excesivamente doloroso, la misma madre no ha querido ver a ese niño y lo rechaza. Y lo rechaza y le dice a la hermana, a quien quiera que esté por ahí, llévatelo. Es doloroso. Imagínense ustedes el sentimiento que tendrá esa criatura permanentemente. No lo va a recordar porque es el momento del nacimiento, pero el inconsciente no olvida absolutamente nada. Lo tiene grabado y ese niño va a ser muy alterado. Puede desarrollar agresividad, puede desarrollar timidez, puede desarrollar sentimientos y conflictos de abandono, una autoestima muy baja. Pero el problema se va a manifestar si no se hace nada por sanar esos momentos dolorosos que ha tenido el niño. Entonces, aquí es donde entra la psicoterapia y juega un papel importantísimo, la psicoterapia actual, haciendo sanación de esos momentos, de esos eventos tan peligrosos y dolorosos para el niño. Un niño que viene en esas condiciones va a sufrir mucho. Y ustedes dirán, no, yo conozco casos y la persona es muy tranquila. Puede ser muy tranquila, muy callada, muy tímida, pero con sufrimiento. Conozco de pacientes que van y dicen, no sé, porque comienzo yo a hacer la historia clínica y me dicen, no sé por qué, pero yo toda la vida estoy triste, no le encuentro alegría a nada, lloro por la nada, no entiendo por qué me pasa eso. Y cuando comienza uno a hablar con la mamá y a conocer la historia del embarazo y la primera infancia y el parto de ese niño o esa niña, uno encuentra lo que ha habido, lo que acabamos de decir. Encuentra rechazo inmediato desde que está enterada la madre, o en el proceso del embarazo, en el proceso del parto, o cuando tiene que ser recibida por el padre. Y sin contar el rechazo que tiene a veces del papá y la mamá, cuando se enteran que su niña de 15, 16, 17 años, 18 años, no está casada, y viene con la noticia, o se enteran ya a la fuerza porque el vientre ya no lo puede ocultar. Papá, sobre todo el papá, por lo menos es la frecuencia mayor que he visto yo de padres que rechazan y botan a su hija a la calle y dicen, no mereces estar en esta casa, has dañado, has ensuciado la honra de la familia, y la lanzan fuera a la calle. Y esa muchacha con ese embarazo, ella y su hijo son abandonados, son rechazados. ¿Qué puede esperarse del futuro de ese niño con una muchacha joven, no preparada en ningún aspecto, que tenga que cargar con la responsabilidad de educar a un hijo así? Entonces, hay múltiples razones y hemos querido enfocar esto porque no es solamente ya nacido el niño que comienza el problema. Se habla mucho de trastornos genéticos, pero los trastornos genéticos son los que hemos mencionado, las herencias ancestrales. Padres, abuelos, bisabuelos violentos, agresivos, a lo mejor hasta han cometido crímenes y son secretos que se guardan y el niño no sabe. Y mientras no se lo cure, mientras no se lo sane, habrá problemas. Entonces, amigos, vamos a pasar ahora a ver la siguiente etapa. ¿Qué sucede cuando el niño ya nace? Se ha estudiado y se ha comprobado que los niños más agresivos suelen ser aquellos que padecen o han padecido durante la infancia la separación de los padres, sea por un divorcio, sea por nulidad matrimonial, sea porque emigraron, sea porque uno de ellos murió, en fin, quedan separados.
Y esos niños son los que tienen la mayor posibilidad de ser agresivos y violentos, o porque han sufrido mucho maltrato por parte de los padres, por parte de otros familiares, por parte de las personas que los cuidan, como suceden los profesores, las abuelas, las tías, las personas que están empleadas en casa para hacer el cuidado de los niños. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño corte, amigos y amigas, y volvemos inmediatamente para continuar con su programa, que es nuestro Salud desde el Alma, aquí en Teleradio, en su frecuencia 1350 AM. Salud desde el Alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Bien, regresando con su programa Salud desde el Alma, estamos tratando este tema que es tan importante sobre la agresividad infantil. ¿Por qué los niños se vuelven agresivos? ¿Por qué los niños desarrollan un temperamento fuerte? ¿Por qué los niños se comportan agresivamente en su casa también desde que son unas criaturas? Entonces estábamos tratando de que hay ciertos factores que son muy importantes que hay que considerarlos, ya cuando el niño está comenzando a crecer. Por ejemplo, los divorcios, emigración de los padres, abandonos, o muerte de uno de los progenitores. Sabemos que los niños en sus primeros años no razonan. Esa capacidad va desarrollándose después. Ellos aprenden, es por la información que llegan, que se les programa en el cerebro, son como impulsos. Entonces, cuando un padre se emigra, el niño no piensa y razona, pobrecito, es que mi papá tuvo que irse porque necesitamos comer y él se fue de viaje para tener mejor dinero para nosotros. No, la reacción del niño es abandono. Me siento abandonado, me abandonó mi papá, me abandonó mi mamá. Más aún cuando sucede esto, que los padres se van al exterior para buscar mejor vida, los niños se quedan a cargo de los abuelos, de los tíos, y son gente que los abuelos, bueno, de pronto un poco más les van a cuidar con más amor, pero no van a tener la suficiente, y ya un abuelo ya no es una persona que corrige como debe corregir un padre. Cuando muchas veces se quedan con tíos y a veces tienen que cambiar de casas porque los tíos no les aguantan, no tienen por qué sostener esa agresividad del niño, porque el niño está enojado por lo que fue abandonado y su reacción, su comportamiento es esa, de enojo. Entonces agrede, es una forma de reacción de él, pegar, pelear, enojarse con todo el mundo, con todo lo que está a su alrededor. Y el inconsciente es ¿dónde están mis padres? Entonces yo me comporto porque tengo que llamar la atención. Y eso sucede en todas estas situaciones donde los padres se separan de la familia por diferentes causas. Entonces, claro, los niños ya cuando entran a las escuelas, ya esa agresividad la mantienen. Entonces ya es con los profesores, ya es con los amigos, hasta como decía Eufemia, pues ya forman bandas dentro del colegio para agredir a los otros niños más débiles, abusarlos, de aprovecharse de ellos y sentir como una especie de satisfacción por sus propios conflictos emocionales que lleva dentro. Y eso también hay que darse mucha cuenta, lamentablemente en las familias que por falta de conocimiento que los padres han tenido que irse, se quedan a cargo de los abuelos o de los parientes que no tienen idea de cómo actuar en este caso con los niños. Entonces dejan que esto siga avanzando y son permisibles en muchos de los casos de que el niño se vuelva así, o sea, es una molestia para ellos, están enojados, pero no pueden resolver el problema.
y el problema se agranda. Entonces ahora ya tenemos jóvenes, y más que jóvenes, ya tenemos personas pasadas los 20 años, hasta de 30 años, que vienen de padres que les abandonaron, de padres que emigraron, de padres que se divorciaron, porque ahora hay mucho más divorcios, y ellos mantienen este aspecto, esta frustración por el abandono. Y esta parte, este sentimiento de abandono es muy grave en el corazón del ser humano, es muy grave. Sí, por ejemplo, esas conductas que tienen algunos niños como pegar a otros, ofenderlos, burlarse de ellos, tener rabietas o usar palabras vulgares, inadecuadas para llamar a los demás, para insultarlos, forman parte de la agresividad infantil. Esa es la forma como puede agredir un niño. Y cuando algunos niños persisten en esta conducta agresiva y son incapaces de controlar ese fuerte temperamento, su mal genio, van a sentir mucha frustración y sufren, ellos sufren. No crean que el niño solamente se alegra con el maltrato que da otro. El niño sufre y tiene que sacar la frustración para soltar lo que está reprimiendo, la rabia, el dolor. Pero va a suceder lo contrario, ¿no? En lugar de encontrar apoyo, ternura, caricias de los mayores, va a tener rechazo de los adultos, rechazo de los compañeros. Entonces, miren que no es tan sencillo lo que vive el niño. Más bien, podríamos decir que él va a sufrir exageradamente, y es lo que no se da cuenta la mayoría de los adultos. Creen que solamente con un buen castigo, dándoles palo, disciplinándolos con agresividad, van a cambiar. No va a suceder eso. El niño va a resentirse mucho más, y según los expertos, la frustración que tiene el niño facilita la agresión, y es un excelente medio de cultivo para que el niño desarrolle conductas más y más agresivas. Entonces, el comportamiento agresivo hasta cierto punto es normal en el niño. Cuando alguien le quita su juguetito, cuando alguien no le da la comida en el momento preciso, es normal que el niño sienta malestar y agreda. Claro, es una forma como instintiva. No tienen forma de expresarse, es como la parte animal. El animalito gruñe, ¿sí? Enseña los dientes, porque es una forma de expresarse, porque no tiene otro medio de comunicación. El niño, cuando nace, ¿qué es lo que hace? Llora. Es una forma violenta de llamar la atención para decir: tengo hambre, me duele, me hice caquita, y todos los lloros tienen un sonido diferente. Las madres pueden llegar a captar eso, los padres no tanto, los hombres, pero las madres sí. Entonces, cuando llora el niño de una forma, dice: ya tiene hambre. Se ensució, o cualquier cosa de estas, ¿no? Le duele alguna cosita, y ya la madre con el lloro sabe, entiende ese idioma. Y luego, pues, el niño sigue avanzando, y claro, como tú dices, son cosas violentas. O sea, si me quieren quitar el juguete, me enojo. Es una forma instintiva de proteger su espacio. Me enojo. Y ahí es cuando debe comenzar a intervenir los padres en una formación, no frustrándoles, pero sí orientándoles para que no sean agresivos. El otro problema de la agresividad del niño es la forma de llamar la atención para que los padres le tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque el niño siente que no lo quieren. Si él tuvo problemas en el embarazo todo el tiempo dentro de la madre que lo rechazaba, la madre que rechazaba todo, la madre que estaba enojada, entonces cuando él nace, es ese sentimiento: mi mamá no me toma en cuenta, mi mamá no me quiere, mi mamá me rechazó, me hizo sufrir dentro de su vientre. Y el comportamiento avanza porque, como decía Eufemia, hay madres que rechazan, hay padres que rechazan a su hijo porque no nació del sexo que querían, o porque no era el momento y es un estorbo para ellos.
Entonces el comportamiento del niño para llamar la atención, decir aquí estoy, quiérame, aun cuando sea es cogiendo una copa o un vaso y soltándole al piso y rompiendo, porque dice, así se enojen, pero les he llamado la atención. Y el niño se acostumbra al golpe, al grito y a la pelea. Entonces, la agresión, ok, no importa, me aguanto, pero por lo menos llamé la atención de mis papás, para que ellos sepan que estoy aquí, que estoy vivo y que estoy presente. Y ese comportamiento luego se traslada a su forma de vida, ya cuando va a la escuela, también se vuelve agresivo. También quiere llamar la atención, porque aprendió a llamar la atención de esa manera, también llama la atención en la escuela, en el colegio y en su vida adulta después. Así es. Sí, el comportamiento agresivo del niño es normal, pero el problema es, para los padres, aprender a controlarlo. Eso es porque de lo contrario el niño seguirá sumando agresividad. Hay padres que se descontrolan mucho cuando un niño comienza a hacer una rabieta y enseguida ceden y no se dan cuenta del daño que le están haciendo, porque una vez que el niño comprueba que puede manipular a sus padres, no podrán controlarlo. Entonces muchas veces el niño provoca a un adulto para que él pueda intervenir en su lugar, para que controle sus impulsos agresivos, ya que no puede con todo. El niño los provoca, tú acabas de decir, el niño provoca eso para llamar la atención y para buscar también apoyo y que lo ayuden a controlar ese enojo. Nosotros vemos en los perros, los gatos, cuando el perro principalmente está comiendo y si alguien pretende quitarle el plato de comida, el animal lo ataca. El animal lo ataca y eso hace también un niño pequeño a su manera. Entonces el niño necesita que los padres o el que lo cuida diga, para con eso, no sigas en eso. Y piden una riña, es como si dijeran necesito que me controlen, es pedir al padre, a la madre que controlen sus instintos, del mismo modo que los padres enseñan a caminar, enseñan a hablar, enseñan a comer a sus hijos, también deben enseñarles a controlar su agresividad. Es parte del aprendizaje, pero si los padres no saben que tienen que enseñar a sus hijos a controlar la agresividad y más bien se dejan manipular por el niño, que el niño no es ningún tonto, el niño sabe cuando está manejando a papá y a mamá con una buena pataleta, una buena rabieta, y papá y mamá tienen vergüenza de que el niño haga esa rabieta delante de los amigos o en el supermercado, en cualquier lugar, y ceden, toma, mijito, no hagas bulla, tranquilízate. Perdieron el control y perdieron el respeto del niño. El niño sabe cómo manejar a los papás. Entonces, ¿qué hay que hacer para que una agresividad no se convierta en una siguiente agresividad? Es lo que hay que ver. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más pueden hacer los padres? Ahora, los padres también enseñan a sus hijos a ser agresivos. Claro. Sobre todo el papá. Y mamá Cuando también. el papá le dice, no seas cobarde, sé hombrecito, defiéndete. No permitas que te peguen, no permitas que abusen de ti, porque el hombre es del macho y tiene que aprender a defenderse. Entonces le enseña al hijo a ser agresivo. O sea, no vas a permitir que te maltraten, que te peguen, no vas a ser un cobarde, tienes que ser valiente. Y de esa manera le está educando al niño a ser agresivo, porque no sabe a veces esos sentimientos internos que tiene el niño que hacen que esta educación realmente le haga daño después. Y ese es el comportamiento general. Los niños, en la mayoría tal vez les pase por alto esta situación, esta forma de enseñarse, y nunca en su vida van a pelearse con nadie, a trompones o a patadas. Pero los otros sí, es como las drogas. Consumen todo el grupo de amigos, consumen droga, conocen esto, pero a uno o a dos se le pega la droga y se vuelven drogadictos y se destruyen la vida. ¿Por qué? Porque la estructura emocional que tuvieron esos dos niños cuando probaron la droga les envició.
y les destruyó. Lo mismo sucede con este tipo de situaciones. El niño que tiene adentro un volcán que va a explotar por todos los antecedentes familiares, el día que tiene oportunidad se vuelve muy agresivo y muy peleón. Y todo el tiempo, yo alguna vez escuché a un muchacho cuando era yo joven que me decía, yo por lo menos para irme tranquilo a dormir a la casa tengo que por lo menos pegar o dar un trompón a alguien. O sea, era una violencia que tenía este niño. Claro, en esa época, como yo también era joven, no entendía por qué tiene tanta violencia este niño. Entonces hay que ver los antecedentes familiares para que él se sienta relajado si es que pega a alguien. Es tremendo. Entonces, quién sabe, la vida de esta persona no le volvió a ver más, ¿sí? ¿Cómo habrá sido? ¿En qué habrá terminado su vida? Bien, entonces lo que también hay que tomar en cuenta es que no hay que devolver agresividad con agresividad. Ese es el punto, lo que tú decías, ¿no? Muchos padres enseñan a los hijos a devolver los golpes, a devolver el maltrato, y eso es muy peligroso. Hay muchas teorías de aprendizaje social que afirman que las conductas agresivas generalmente se aprenden por imitación. ¿Y a quién imitan? ¿A quién observan los niños? Pues a los padres, a los educadores, porque también hay profesores que son así, agresivos y violentos. Por lo menos hace 20, 30 años eran golpes, reglazos, tironeadas de oreja, en fin, dolores intensos que provocaban, ¿no? Entonces son modelos de agresividad muy fuertes que no deben mantenerse. Entonces es importantísimo que el niño tenga y encuentre un buen modelo en sus padres, porque los niños se relacionan con los demás de la misma forma que lo hacen sus padres. Si los hijos ven que papá y mamá se golpean, se insultan, se gritan, vociferan, ténganlo por seguro que ese será el modelo que utilizarán ellos en su hogar, cuando ellos formen el hogar. Entonces, si mantienen en cambio una relación tranquila con los demás, si ven a sus padres amables, tiernos, generosos, bondadosos, el niño va a imitar esa conducta y le va a resultar extraño ver que se golpeen entre ellos. No lo va a entender. ¿Qué pasa? Entonces, la relación que va a desarrollar el niño con sus compañeros, con sus parientes, tiene que ver muchísimo con el modelo que tuvo en casa. Allí está la principal escuela de formación del ser humano, el hogar. El hogar tiene que ser el modelo y es el modelo principal para con toda la familia, para con sus amiguitos. Si la relación es hostil, el niño será muy agresivo. Entonces, brindemos el amor, la ternura, la atención a los niños y ellos así responderán con los demás. Volvemos nuevamente, amigos, a hacer una pausa. Estaremos con ustedes para continuar con el programa Salud desde el Alma. Tienen el teléfono el 1280-594 de Teleradio a vuestras órdenes. Bien, amigos, ya estamos en el tercer segmento de nuestro programa y vamos a continuar conversando un poquito más sobre los beneficios y la importancia enorme que tiene el consumo del agua en los seres humanos. No debemos eliminar, no debemos perder la buena costumbre de ingerir agua. Es necesarísimo que aprendamos la cantidad, el momento, las circunstancias en las que debemos ingerir alimentos. Si no hacemos esto, el problema va a ser siempre mayor para nosotros porque no podremos trabajar como es debido, ¿no? Hemos visto en los días anteriores, hemos hablado cómo nuestro cuerpo está formado de tal cantidad de agua que podríamos morir si no la bebemos. Entonces es más importante que los sólidos, menos importante que el aire, porque sin aire en 4 minutos y nuestro cerebro estará destruido. Sí. Pero el agua... Mira, hay una comparación muy interesante que hace muchos años me dijeron, el principal alimento es el aire,
Si yo dejo de respirar, como tú dices, 4 o 5 minutos, estoy muerto. Si dejo de tomar agua durante una semana, estoy muerto. Pero si dejo de recibir alimentos durante un mes, recién me muero. O sea, ¿cómo es la distancia? En agua es una semana, en alimentos es un mes, en donde puedes subsistir y puedes recuperarte. Y en respiración son minutos nada más. Así es. Entonces, el agua es importante porque una semana que no tomas agua, estás ya acabado, estás muerto. Por eso la deshidratación se considera un problema común, aunque gran parte de las personas ni siquiera lo reconocen cuando están deshidratados. Y como les decía, es mayor el problema cuando se es un niño, un bebé o un anciano. Hay ancianos que han fallecido solo por deshidratación, nada más. Y el problema también es que no es cuestión solo de tomar agua pura cuando se ha deshidratado. Mucha gente cuando ha hecho una buena carrera, un deporte intenso o ha sudado mucho por su trabajo físico, lo primero que hace es saciar la sed con una gaseosa, con un café, con una bebida alcohólica, y eso es más peligroso, porque los refrescos lo que tienen es azúcar y agua, nada más, o algún estimulante. Sin embargo, el efecto principal que sucede cuando la persona bebe este tipo de bebidas es desperdiciar el agua, que es lo que más necesitan. Entonces, la sangre, las células todas del cuerpo lo que necesitan es agua y minerales. Beber suficiente agua es un requisito fundamental para evitar las enfermedades y para retrasar el proceso de envejecimiento. Y eso escúchenle bien, retrasar el proceso de envejecimiento. No solamente físicamente, que hay personas que tienen 40 años y se les ve ya muy deteriorados, o sea, en el aspecto externo, pero en el aspecto interno también. O sea, hay personas que tienen 40 años y están muy enfermos. Así es. Y los riñones no le funcionan bien, el hígado no le funciona bien, y eso es por la falta de líquidos. Y cuando se le pregunta, ¿tú tomas agua? Ay, es que no me gusta el agua. Entonces, el otro día precisamente alguien me decía, es que yo quiero tomar agua, pero no me gusta, hasta me da náusea. Ok, ponle alguna cosa, ponle limoncito y no le pones azúcar, o le pones un poquito de miel, que cambie el sabor del agua y vas a ver que te gusta. Yo tomo el agua y le pongo bicarbonato y me he acostumbrado a ese sabor saladito que tiene el bicarbonato. Y eso es bueno, entonces podemos consumir el agua que necesitamos si es que le agregamos alguna cosita para que nos sea agradable. Exacto, y no solamente agradable al paladar, sino importante para la salud. Por eso habíamos dado esa receta, ¿no? De que al vaso de agua le agregue usted por lo menos la mitad del jugo de un limón, que le agregue una cucharada de miel de abeja o miel de panela, que le agregue una media cucharadita de bicarbonato de sodio y que le agregue también una pizca de sal sí, de mar, no sal refinada. Por favor, hay mucha diferencia entre la sal de marina, la sal de mar y la sal refinada, así es que... Pero también es algo importante, las personas que trabajan, que salen temprano de su casa y que tienen que comprar agua afuera, pues acostúmbrense a sacar agua de su casa ya preparada para que puedan tomarlo. Claro. Porque si no, estando afuera no van a comprar el agua porque dicen no me gusta tomarlo. ¿Sí? Entonces, o terminan comprándose una gaseosa o una botella de algún líquido energetizante. Estos energetizantes que no sé, habría que investigarles qué tan energetizantes son y qué tan buenos son para la salud del ser humano. Pero sí, acostúmbrense a sacar de su casa. Pero también podrían llevar, porque es fácil, ¿quién no puede llevar una botellita pequeñita de bicarbonato, un poquito de miel, un poquito de sal? Es fácil y ya llevan su botellita de agua porque tampoco conviene que se fermente mucho el limón. Claro. Entonces es fácil, es sencillo. Si queremos mantenernos sanos, si queremos tener salud, tenemos que hacer algún esfuerzo pequeñito por nuestra salud. Entonces la propuesta es sí, beber agua. Por ejemplo, una recomendación muy grande que se nos hace es beber agua en cuanto nos levantamos de la cama.
pero no agua pura, agua de botella, porque ya les hemos dicho, esa agua no tiene absolutamente nada más que sodio y potasio. Le han filtrado todo. Y lo que queremos es algún contenido mineral, algún contenido vitamínico, y ahí tenemos el limón, el bicarbonato, la miel de abeja o de panela y la sal. La sal que contiene, la sal marina que contiene todos los minerales necesarios. Sí, me gustaría darles un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo el agua reacciona en nuestro cuerpo. Observen la naturaleza. En época de verano, ustedes le ven al campo seco, le ven las hojas secas, las ramitas secas, los árboles secos. En la primera lluvia, con la primera lluvia, miren cómo comienzan a ponerse el campo, la naturaleza, los vegetales. Enseguida comienzan a tomar color y a desarrollarse las hojas. Se pone verde inmediatamente el campo. Así, o sea, toma vida, porque aparentemente está muerto porque no hay agua. Le damos agua y toma vida el campo. Así somos nosotros. Tomamos agua y nos llenamos de vida, y nos llenamos de salud, y nos llenamos de alegría. Entonces, sí es importante que tomemos conciencia de la importancia de beber agua para mantener nuestra salud. Aparte de recomendar un vaso de agua al levantarse, la otra recomendación es aproximadamente media hora antes de comer o de cada comida, beba un vaso de agua. Un vaso de agua, que la otra recomendación es a la temperatura ambiente. Si es tibia o calientita, mejor. Y así usted media hora antes se toma y hágale lo mismo, póngale lo que hemos mencionado y lo voy a repetir una vez más. Bicarbonato, limón, miel de panela o de abeja y la sal marina. Media hora antes de comer. Así se mantiene la sangre fluida y por tanto es capaz de absorber los nutrientes y distribuirlo por las células. El agua ayuda además a incrementar los jugos digestivos y evita que la bilis se torne demasiado espesa. Sin embargo, el exceso de agua u otras bebidas mientras usted come, que no es lo recomendable, lo que hacen es diluir los jugos gástricos y entonces no va a haber una buena digestión. El exceso de agua va a causarle esto. Entonces, tenga en cuenta ese detalle para que no cometa el error contrario. Debe evitarse tomar agua, bebidas heladas, jugos helados mientras usted está comiendo. Evite por completo porque va a alterarse el proceso digestivo. Y cuando termina de comer, sírvase una tacita de té caliente así a la temperatura calientita y sin azúcar, para que no fermente los alimentos que usted termina de consumir. Hay algo importante que, si bien es cierto, ustedes no lo pueden comprobar porque estamos hablando a nivel energético, pero cierto tipo de terapias se pide que el paciente se tome agua, por lo menos un medio vaso, para poder aprovechar mejor la terapia energética. Entonces, cuando a veces se hace test y los test comienzan a fallar, no salen adecuadamente, se le dice tome agua, se toma agua y los test comienzan a funcionar bien. O sea que el agua hasta para terapias energéticas es buena, porque sirve para ayudarle en el proceso. Es un conductor eléctrico y somos eléctricos todos, entonces eso nos facilita las sanaciones o cualquier terapia que acabas de mencionar. Y la otra recomendación es que después de que usted ha comido, ya le dije una tacita, ¿no? Pero después de unas 2 horas o 2 horas y media, también conviene que usted beba otro vaso de agua en las condiciones que le hemos dicho para que la sangre tenga la facilidad de distribuir todos los nutrientes a todas las células. Entonces, eso es importantísimo. En la mañana, cuando se levanta, 1 hora antes o media hora antes de sus comidas y luego 2 horas o 2 horas y media después de haber comido. Y si también pues estamos hablando de que debe tomar jugos, debe tomar su sopa, debe tomar bebidas sanas,
Entonces complementa usted y completa la dosis que se requiere, que es de 6 a 8 vasos diarios. Entonces, estas simples instrucciones pueden ayudar y prevenir enfermedades graves que en la época moderna está sufriendo la humanidad justamente por la alimentación pésima que lleva. Hay que beber agua suficiente en el momento adecuado y eso es lo que debemos saber si queremos evitar enfermedades crónicas. ¿Qué más quisieras tú decirles, Gonzalo? ¿Qué otra? Como una advertencia que estamos hablando, Ajá. cuando una persona está deshidratada, tiene que tener mucho cuidado en la ingesta del agua. Cuando regrese a tomar, ¿no? Cuando regrese, Ujú. no puede tomar rápidamente una gran cantidad, sino de a sorbitos, dejando que el cuerpo poco a poco vaya absorbiendo el agua. No se le puede hacer con violencia, sino de a poquitos, porque si no produce una reacción contraria que le puede más bien causar un conflicto. Bien, yo creo que Por ahora estamos terminando. ¿no? Estamos bien con y, el tiempo. y Stalin ya nos está poniendo la musiquita. Sí, ya nos está indicando que es el momento de cerrar el programa y nosotros pues agradecerles muchísimo su sintonía, su audiencia. Esperamos que este fin de semana sea muy bueno, muy bien llevado, muy divertido y sobre todo muy disfrutado. Hasta el día lunes, que tengan un buen fin de semana y que Dios los bendiga.